Y una de las cosas que yo he aprendido en mi vida como cristiano y particularmente como pastor es que nunca debemos forzar lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Uno tiene que ser sensible y obediente. Y por eso es que quiero compartir esta palabra en este día tan particular, porque estamos hablando del comienzo de lo que es la Semana Santa. En otras palabras, estamos hablando del tiempo en que nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén, donde Él llegó a Jerusalén con un propósito, con un fin determinado, que era entregar su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Algo precioso, si lo miramos desde hoy, desde el punto de vista desde hoy, pero en ese momento algo tremendo, de un precio inimaginable que tuvo que pagar nuestro Señor en la cruz. Y yo quiero hoy día que ponga atención a esta palabra en el Evangelio de Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Y vamos a leer desde el verso 32 en adelante. Una vez que usted tenga la Biblia abierta, le invito a que se ponga de pie y leamos esta porción de la Escritura. Lucas capítulo 23, verso 32. Dice la palabra del Señor. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Cuenta una leyenda, que un día Satanás muy contento se presentó ante el trono de Jesús. Él venía del jardín del Edén y estaba gozoso y jactándose. Y le dijo a Jesús, Señor Jesús, vengo a informarte que desarrollé un plan para que el mundo se llene de gente perdida. Les puse una trampa, dijo Satanás. Usé el pecado como un anzuelo, así que estoy seguro que no se podrán resistir. Por fin los tendré a todos en mis garras.
Entonces Jesús le preguntó, ¿y qué piensas hacer con ellos? Satanás le contestó, oh, me voy a divertir como nunca. Les voy a enseñar a casarse y a divorciarse. Les voy a enseñar cómo odiarse y abusar del uno al otro. Les voy a enseñar cómo emborracharse, cómo drogarse, cómo fumar, cómo blasfemar. También les enseñaré a inventar armas y bombas para que se maten entre ellos. Oh, realmente me voy a divertir mucho, decía Satanás. ¿Y qué vas a hacer con ellos cuando hayas terminado?, le volvió a preguntar Jesús. Oh, los mataré, respondió Satanás frenéticamente. Entonces Jesús le dijo, dime cuánto quieres por ellos. ¿Cómo? Dime cuánto tú quieres por ellos. Oh, no creo que tú quieras a esa gente, le dijo. Ellos no son buenos. ¿Cuánto pides?, le dijo Jesús. ¿Por qué tú querrías a alguien así si ellos te odian, te van a escupir, te van a matar? Tú no quieres ese tipo de gente, le dijo el diablo. Dime cuánto es tu precio. Le volvió a preguntar con autoridad Jesucristo. Satanás miró burlonamente a Jesús y le dijo, está bien. Quiero todas tus lágrimas y toda tu sangre. Y Jesús le dijo, trato hecho. Entonces Jesús se despojó de su divinidad, se vistió de hombre y vino a pagar el precio por nosotros aquí en la tierra. Aleluya. Cuando nuestro Señor Jesucristo colgaba en la cruz, en medio de su agonía, dijo algunas palabras muy importantes. Y es para nosotros también importante saber que cuando alguien está a punto de morir, cada palabra que dice esa persona tiene un significado especial. Y eso en todas las culturas. Por ejemplo, en la cultura de los judíos, hasta el día de hoy los hijos se reúnen alrededor de la persona que va a morir, del padre, para escuchar sus últimas palabras, porque ellos tienen claro que esas últimas palabras son consideradas palabras proféticas sobre la vida de los hijos. Y también nuestro Señor Jesús, en su agonía, dijo algunas palabras que cuando nosotros las entendemos, nos pueden ayudar a cambiar nuestra manera de ver las cosas en la vida. Ahora, ¿cuáles fueron esas últimas palabras que Jesús dijo antes de morir? La primera, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí en Lucas capítulo 23, verso 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Todos, hermanos, en un momento de tranquilidad, podemos decir, claro, es importante perdonar, ¿verdad? Y yo creo que cada uno de nosotros en algún momento nos hemos enfrentado en la situación en que hemos tomado la decisión de perdonar. Pero aquí yo quiero que entienda que Jesús, nuestro Señor, estaba siendo torturado de una manera brutal. Y aún así, en medio de su agonía, Él oraba por esas personas que le estaban causando esa tortura a Él físicamente. Ahora, yo quiero decir que la historia de nuestro Señor Jesucristo la podemos mirar de dos maneras distintas. Y de hecho mucha gente lo hace. Se puede ver a lo lejos como quien mira un libro de historia, de algo que pasó, como lo hacen muchos religiosos. O la podemos mirar desde un punto de vista como una vivencia real que nos muestra cuán lejos o cuán cerca estamos de lo que Dios pide a cada uno de nosotros. Y cuando nosotros nos damos cuenta que aún los dolores más injustos y terribles de la vida no se comparan con lo que Él vivió, con lo que Él sufrió por nosotros.
Ni aún, miren, no, lo más injusto, lo más doloroso, lo más tremendo que hayas podido pasar en tu vida o que yo haya podido pasar en mi vida no se comparan para nada a lo que Él sufrió por cada uno de nosotros. Porque en la vida inevitablemente recibimos cosas injustas. Pero también hay veces que recibimos el precio de lo que hemos, o la cosecha de lo que hemos sembrado. Pero nuestro Señor Jesucristo nunca pecó, nunca le causó mal a nadie. Por eso cuando vemos que Jesús en el momento de su agonía, Él rogó a Dios para que perdonara a sus enemigos, entonces nos tiene que hacer pensar qué me impide a mí perdonar entonces a aquellos que me hacen daño en esta tierra. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque nuestro Señor Jesucristo vivió cada palabra que Él predicó. Diga conmigo, hay que vivir lo que yo predico. Por eso cuando Él nos pide que oremos por nuestros enemigos, es porque Él lo hizo. Cuando Él nos pide que pongamos la otra mejilla, es porque Él puso la otra mejilla. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Efesios 4, verso 32, antes, sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Alguien dijo, el perdón nos hace libre, mientras el odio nos hace esclavos. El perdón alienta, mientras que el odio desalienta. El perdón atrae, mientras que el odio causa rechazo. El perdón confía, mientras el odio desconfía, sospecha. El perdón edifica, mientras que el odio destruye. El perdón tranquiliza, mientras que el odio altera. Cuidado, porque el odio es un cadáver. No le prestes tu corazón para que haga allí su tumba. El odio es como el ácido que al final destruye el envase que lo contiene. Y nosotros en la vida elegimos el odio o el perdón con nuestra actitud. El ejemplo lo tenemos en Jesucristo. Él perdonó aún a aquellos que le estaban clavando sus manos, sus pies, que lo estaban crucificando. La segunda palabra importante que Jesús dijo antes de morir, dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí eso lo leímos, ¿no es cierto?, en Lucas 23, verso 43. Entonces le dijo, ¿no es cierto?, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la pregunta, ¿a quién le dijo esas palabras? Se la dijo a uno de los ladrones que estaban crucificados junto a él. Dice que había uno a la derecha, otro a la izquierda. Y generalmente se habla de que había un ladrón bueno y uno malo, pero desde mi perspectiva, yo creo que no había ninguno bueno. Los dos eran malos, los dos eran malhechores, los dos eran delincuentes, los dos habían sido condenados a muerte por sus pecados, por sus fechorías, por lo malo que habían hecho. ¿Verdad? Aleluya. Pero algo sucedió en el transcurso de esas 3 horas mientras estaba crucificado Jesús. Algo le habló al interior de esos ladrones que le reveló a uno de ellos que Jesús no era un hombre común y corriente. Algo se le reveló
que quien estaba al lado de él, colgando en una cruz, era el Rey de Reyes y Señor de los Señores, aleluya. Que era el Dios Todopoderoso, aleluya, aleluya. Quizás cuando escuchó que él oraba por el perdón de los que le crucificaban, quizás por una mirada de amor que le dio Jesús allí en la cruz, no sé. Pero lo que sí sé, que algo de Jesús tocó el corazón de ese hombre que lo cambió profundamente. Y él enfrentó a su compañero. Le dije, tú no tienes temor, estando en la misma condición, casi muriendo, no tienes temor. Este hombre no ha hecho nada. Mientras nosotros sí hemos pecado. Nosotros sí merecemos esta muerte, pero él no. Aleluya. Y le dijo, Señor Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Aleluya. Mire, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Porque todos podemos, yo cuando veo la historia de este hombre que estaba crucificado y que después cambia, me doy cuenta que todos podemos comenzar con un corazón duro como lo tenía ese ladrón al comienzo. Pero después de conocer a Jesús, después de tener un encuentro con Jesús, tiene que haber algo en nosotros que cambie para siempre. Tiene que haber algo que cambie en nosotros, aleluya. Porque es imposible estar frente a Jesús. Es imposible estar en la presencia de Dios sin sentir, aleluya, el amor, sin sentir el cuidado de Dios, sin sentir que Él está ahí cuidándonos y que nos ama. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no sé si tú recuerdas cuando Jesús te llamó por primera vez, cuando tú decidiste entregar tu vida a Jesús. Pero sí, yo recuerdo ese tiempo, esa primera vez que estuve cerca de Él. Yo recuerdo ese tiempo cuando Él entró en mi corazón y lo conocí como mi Señor y mi Salvador personal. Yo sé que sentí algo difícil de describir, aleluya. Algo que Jesús ofrece y que no ofrece nada más en el mundo, aleluya. Algo que Jesús ofrece y que tú no puedes encontrar en ningún otro lado. Eso es lo que Él ofreció. Aleluya. Por eso me cuesta entender que hay personas que se pueden resistir a Jesús. Me cuesta entender que hay gente que lo rechace o que le dé vuelta la espalda. Me cuesta entender cómo el otro ladrón que no se arrepintió, no se rindió a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Mientras que el primero con una simple palabra reconoció a Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aleluya. Gloria a Dios. Porque creyó en Jesús. Diga conmigo, creer en Jesús. Aleluya. La tercera palabra que Jesús dijo antes de morir fue, mujer, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Ahí está en Juan capítulo 19, versos 26 y 27, dice, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué momento más tremendo debe haber sido para María ver a su hijo clavado en la cruz? Imagínese. Pero Jesús amaba tanto a su madre que agonizando y al borde de la muerte todavía estaba preocupada por el futuro de ella. Ahora, ¿qué nos enseña todo esto? Que Jesús sabe lo que es el dolor. Él conoce lo que es el sufrimiento de una madre. Él conoce lo que es el sufrimiento de un padre. Él conoce
lo que es el sufrimiento de un hijo. Él conoce el dolor de los seres humanos. Por eso debes saber que cada vez que te acercas a Él, pidiéndole por alguien que tú amas, Él sabe por lo que estás pasando y Él no te abandona. Aleluya. Bendito sea el Señor. Diga conmigo, Jesús entiende mi dolor y nunca me deja solo. Otra de las palabras que dijo, la cuarta palabra, fue Elí, Elí, lama sabactani. Mateo capítulo 27, verso 46, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando la gente oyó a Jesús decir estas palabras, pensaban que estaba pidiendo ayuda, que estaba recitando el Salmo 22. Otros pensaban que esas palabras eran solamente señales de dolor de lo que estaba pasando, pero esas palabras que Jesús dijo allí fueron mucho más que clamor o una simple señal de dolor. Porque en ese instante el Espíritu Santo de Dios se tuvo que apartar de Jesús. Por favor, yo quiero que entienda esto. En ese instante, el Espíritu Santo que estaba con Jesús se tuvo que apartar de Jesús para que Jesús pudiera cargar el pecado de la humanidad sobre él. Es decir, Dios, el amparo de Dios, la presencia del Padre, la presencia del Espíritu Santo, no podían estar ahí presentes mientras Jesús llevaba y cargaba sobre sí el pecado de la humanidad. Aleluya, gloria a Dios. Por eso Él le dice al Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque no podía, porque Dios no tiene comunión con el pecado. Donde hay pecado no está la presencia de Dios. Donde hay pecado, Dios no puede actuar, no puede hacer, aleluya, no puede mostrarse en medio del pecado. Y Jesús escogió cargar sobre sí el pecado tuyo, el mío, el de toda la humanidad en ese momento, aleluya, mientras estaba colgando de ese madero. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Y dice Mateo capítulo 27, verso 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. La hora sexta es el mediodía para nosotros y la hora novena son las 3 de la tarde. Es nuestro horario de lo que nosotros conocemos. Y se supone que es el tiempo donde hay más brillo del sol. Pero ese viernes fue diferente. Porque todas las tinieblas del infierno se levantaron contra Jesús. Y todo el pecado del mundo fue expuesto sobre él. Y el Espíritu Santo se tuvo que separar para que Jesús, hombre, pudiera vencer el pecado. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5, verso 21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué te quiero decir? Que tu pecado y el mío fueron sobre él. Porque tú y yo merecíamos haber muerto en esa cruz, no Jesús. Pero él sin quejarse tomó tu lugar. Él sin quejarse dijo, yo voy a ir a la cruz por él, yo voy a morir por él para que él no muera. Aleluya. Para que él tenga una vida diferente, para que él tenga esperanza, yo muero por él. Aleluya.
La quinta palabra que Jesús dijo antes de morir fue, tengo sed. Juan capítulo 19, verso 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y esa palabra, tengo sed, muestra que ya casi no quedaban líquidos en su cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús había dado hasta su última gota de su sangre por nosotros. Aún hasta el día de hoy, aleluya, gracias a eso hay poder en la sangre de Jesucristo, aleluya. Hay poder en esa sangre. Él se despojó, Él entregó toda su sangre, aleluya, para que nosotros pudiéramos tener una vida de victoria, aleluya, gloria a Dios. Y la Biblia dice que hasta aún al final una espada traspasó su costado y salió sangre y agua de su costado. Aleluya. Permitiendo que aún lo que quedaba, aleluya, Jesús lo diera. Y así Jesús lo dio todo. Diga conmigo, Jesús lo dio todo por mí. Por eso, hermanos, cuando el Señor nos pide un sacrificio para Él, ¿cómo podemos negarnos? Cuando Jesús nos pide algo, a veces para la iglesia, a veces para ayudar a alguien más, ¿cómo podemos negarnos si Él lo dio todo? No se quedó con ni una gota de su sangre en su cuerpo, la entregó por amor a nosotros, sin reservar nada. Romanos 8:32 dice el apóstol Pablo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por eso nuestra actitud debe ser, Señor, lo que tú quieras, aquí estoy. Cada vez que Dios te pida algo, Señor, yo sé que tengo otros intereses, pero Señor, si tú dices, si tú me pides, aquí estoy. Es decir, poner siempre a Dios primero. Por eso Jesús nos enseña, dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las otras cosas vendrán como añadidura, ¿verdad? Aleluya. La sexta palabra que Jesús dijo antes de morir en la cruz fue consumado es. Allí en Juan capítulo 19, verso 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Diga conmigo, consumado es. Y cuando Jesús dijo estas palabras, el universo entero se conmovió. ¿Sabe por qué? Porque todos los demonios del infierno se dieron cuenta que estaban vencidos. Aleluya. Porque quien había muerto, aleluya, tenía poder para destruir el imperio de la muerte. Aleluya. Y ellos se dieron cuenta, aleluya, que iban a tener que batallar con Dios mismo, con Jesús. Aleluya. Y la victoria fue total, aleluya, porque la Biblia dice, la historia muestra que Jesús venció la muerte, aleluya. Jesús venció la muerte y resucitó de entre los muertos. Y yo quiero que sepas que allí nuestro Señor, aleluya, ganó la batalla. Porque aquel que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Y junto con eso, dijo su última palabra antes de morir, que fue la última palabra de Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas capítulo 23, verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y la Biblia dice que en ese momento la tierra se estremeció. Hubo un gran terremoto.
Fue tanto el poder liberado que dice que aún la tumba de los muertos pudo sujetar a los muertos y que empezaron a resucitar las personas muertas. ¡Wow! ¡Wow! Algo tremendo pasó allí. Algo tremendo pasó en ese momento. Aleluya. Mire lo que dice ahí Mateo capítulo 27, verso 51. Mire lo que sucedió en ese momento. Dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos santos de que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros. Aleluya. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Oh, gloria a Dios. Imagínese todo lo que pasó en ese momento. Todo fue tan impresionante. Pero una de las cosas que más me impacta dice que el velo se rasgó. El velo del templo, que era un velo, aleluya, no era una cortina delgada, no era un pedazo de tela, era un pedazo de cuero que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el lugar, aleluya, donde estaba la presencia de Dios y donde estaban los que intercedían por la gente. Pero él dice que se rasgó, aleluya, de arriba abajo, dejando en claro que desde ese momento se había acabado la separación entre Dios y el hombre. Aleluya, aleluya, que ahora ya no necesitábamos un hombre que va a interceder por nosotros. Ahora Jesucristo era nuestro intercesor, aleluya. Él rompió el velo, aleluya. Se rompió el velo y nos permite entrar directamente a la presencia de Dios. Por eso usted y yo ahora podemos orar y entrar directamente al trono de la gracia. Aleluya. Por eso usted y yo ahora podemos detenernos, doblamos rodillas y estamos en la presencia de Dios. Y Él nos escucha. Aleluya. Porque el velo del templo se rompió. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Por eso ahora yo sé que cuando me muera, aleluya, yo no me voy a quedar en una tumba fría, aleluya, porque inmediatamente mi alma y mi espíritu irán a la presencia del Padre, aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, aleluya. Gracias a Dios por estas 7 últimas palabras de Jesús, que nos muestran, aleluya, que aunque hubo un día viernes de dolor, viene un domingo de resurrección. Aleluya. Después de un domingo, de un viernes de dolor, siempre hay un domingo de resurrección. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Diga conmigo, Jesús es poderoso. Aleluya. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro. Te alabamos y te glorificamos a ti, Dios del universo, Adonai. Gracias, Señor, por tu amor, tu sacrificio. Señor, por entregarte por amor a nosotros en esa cruz. Por esta vida nueva que tú nos das. Señor, gracias, Señor. Porque aún en esa condición, si hubieses clamado, habrían venido legiones de ángeles y te habrían librado de esa muerte. Pero tú escogiste por amor a nosotros callar para que se cumpliese, Señor, la Escritura y nos pudieras dar esa vida abundante a cada uno de nosotros. Ayúdanos a valorar tu sacrificio, Señor. Ayúdanos, Señor, a pagar el precio que tú nos pides pagar.
a perdonar como tú lo hiciste, Señor, Señor, a negarnos a nosotros mismos, Señor, a estar dispuestos cada vez que tú nos llamas a hacer algo. Padre, ayúdanos. Espíritu Santo, revela esta palabra en cada uno de tus hijos y tus hijas. Más allá de la letra, revela, Señor, lo que tú hiciste para que pudiéramos tener esta vida que tú nos has regalado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Iglesia El Sendero de la Cruz te invita a participar y ser parte de nuestra iglesia. Nuestros servicios son cada domingo a las 11:30 de la mañana y miércoles a las 7 de la noche. Estamos ubicados en 6508 Palms Avenida, Los Ángeles, California 90001. Para más información llámenos al 323-760-2860. Si te gustó el video de hoy, comparte con tus amistades y damos un like. Para contribuir a nuestro ministerio, lo puedes hacer a través de PayPal usando el correo electrónico que está en la pantalla. Dios te bendiga.